Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:23. Saludamos al economista Enrique Serrano. Él fue el último director del Centro de Reconversión Económica Azuay, Cañar y Morona Santiago, que tuvo una actuación trascendental, entre otras cosas, en la preservación de especies, en la difusión de especies vegetales en todo el austro del país. Y conocemos que el economista Serrano con mucho interés ha estado siguiendo la creación, la investigación, el lanzamiento final de esta enumeración botánica que parte de un distinguido Cañari, Azuayo, deberíamos decir, pues Cañari y Azuay fueron una sola provincia, Luis Cordero Crespo. Sería importante conocer su visión sobre esta obra que está disponible para el gran público, no solamente por una edición impresa que de hecho es limitada, pero también por una publicación que es accesible a través de la internet. Bienvenido, economista Serrano. Buenos días, ingeniero. Buenos días, licenciada Rosana. Sí, realmente esta publicación viene como anillo al dedo, justo en estos momentos en los que todos los habitantes de Cuenca y todos los habitantes de la Azuay estamos luchando contra la imposición de la minería metálica en nuestros ecosistemas. Esta obra de Cordero justamente nos inspira porque nos hace ver la importancia de la naturaleza y de la biodiversidad. El doctor Luis Cordero hizo un esfuerzo extraordinario. Imaginemos lo que era hacer un trabajo de esta naturaleza hace más de 100 años. Él lo hizo y lo publicó a finales o a comienzos del siglo XX, y luego hubo una nueva edición en 1950. Justamente esas ediciones son la base para que se haya hecho esta publicación. Muy importante. El proyecto que ha dado lugar a esta publicación, que es una de las manifestaciones del proyecto, uno de los productos, como suele decirse, ha estado a cargo de la dirección de la doctora Paula Cordero Cueva, extraordinaria funcionaria e investigadora y bióloga y científica de la Universidad Católica de Cuenca. Más o menos se identifican alrededor de 500 especies en el libro. Y entonces se ponen los nombres corrientes, o como se suele decir, vulgares, pero también los nombres científicos. Era una época especial en el mundo en el que, empezando por nuestro Fray Vicente Solano, que también era botánico, estaba inspirada por las obras de Linneo, de Carl Linneo, en Europa. Y acá pues se impuso la necesidad de conocer cuáles eran los recursos, cuáles eran las especies nativas. Hay que señalar que el doctor Cordero además se impuso el afán de estudiar la lengua quichua y de darle valor a esta lengua. Y entonces él escribió también al diccionario quichua-español, el primer diccionario de quichua-español de acá de Azuay y Cañar. Muy importante, muy interesante para los estudios posteriores y para el conocimiento de la cultura que se le hace a través de una lengua. Entonces Cordero estuvo empeñado en defender lo que era nuestro, que es justo lo que hacemos ahora también quienes estamos en varias organizaciones, entre ellas en el Cabildo del Agua. Estamos defendiendo el ecosistema de Páramo, de donde viene todo el agua para Cuenca. El problema de la minería en Cuenca, el problema es muy simple de plantearlo. Es decir, todo el agua que tomamos acá en Cuenca para uso humano y también para uso agropecuario o industrial proviene del macizo del Cajas. Si se daña el macizo del Cajas o si se contagia el macizo del Cajas, se ensucia, perdemos nuestra agua, así de simple. O sea, es un asunto absolutamente práctico, no es un asunto de los ecologistas infantiles o de los extremistas ecologistas, sino es un asunto absolutamente concreto, que justamente ahora se vuelve a ser importante con esta enumeración botánica que nos indica que son fundamentales las plantas y para el ecosistema, para la conservación, para el ciclo del agua, porque si no hay plantas, si se desertifica la zona de Cajas con la obra de la minería metálica a gran escala, simplemente el ciclo del agua ya no se cumple, no se realiza. Con mucha frecuencia se dice que la historia es cíclica, economista Serrano. Quisiera preguntarle qué elementos del pensamiento de Luis Cordero considera usted más vigentes el día de hoy cuando el austro enfrenta esta nueva
ola de presiones de extractivistas que usted ya ha mencionado y ve amenazados sus ecosistemas? Bueno, en primer lugar, la defensa de la vida, de la biodiversidad. Cordero conocía a cabalidad, o conoció a cabalidad las especies vegetales que habían en Azuay Cañar, pero también una parte de lo que había en Morona, Santiago, porque él hacía viajes a Guadalquiza, tenía una propiedad en la que realizaba investigaciones. Pero no solo eso, sino que Cordero fue fundador de la Sociedad Agrícola del Azuay, que solicitó al gobierno central la entrega de la hacienda, así podía llamarse, de Ucubamba, en donde se hacían trabajos para el mejoramiento genético y de las semillas, un mejoramiento masal en función de la masa de las semillas de maíz. Entonces era un hombre entregado a estudiar la realidad nuestra, lo cual es muy importante en esta época en la que tendemos a dejar de ver lo concreto y lo real nuestro, pensando que de esa manera nos esquivamos de nuestra realidad, estimado Gustavo. Pero Cordero era un hombre que estudió el quichua y que estudió la naturaleza, o sea, un hombre muy bien formado científicamente, que ahora ha sido retomado en su pensamiento y en su producción por la Universidad Católica y la distinguida investigadora doctora Paula Cordero Cueva. Hace bien en señalar usted que esto va mucho más allá de lo botánico, esa mirada territorial de Luis Cordero, su comprensión no solamente de la botánica, de las plantas, de la identidad regional, del paisaje, de la cultura. ¿Cómo dialoga esa mirada territorial de Luis Cordero con los actuales conflictos socioambientales en Azuay, Cañar, Morona, Santiago? Bueno, se me viene a la cabeza, Gustavo, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, esa encíclica tan importante publicada en el año 2015, que se intitula El cuidado de la casa común. Medio en esa línea está la investigación y el pensamiento de Cordero, es decir, el cuidado de nuestra casa. ¿Cuál es la casa común nuestra? Es este ecosistema tan valorado por extranjeros por sus condiciones climáticas, de oferta de agua, etcétera. Y entonces ese es un espíritu, una inspiración clave para todos los que queremos seguir viviendo acá. Es decir, no podemos permitir que se deteriore nuestro ecosistema. En el año 2013, la UNESCO declaró a la zona del macizo del Cajas, incluida la ciudad de Cuenca, como una zona de la bioreserva mundial. Y entonces, con el objetivo de promover un espíritu de sostenibilidad, es decir, debemos pensar que no podemos maltratar nuestro ecosistema, sino conservarlo para nosotros y también para futuras generaciones. En esa línea está también la investigación de Luis Cordero y la presentación de este libro, que está muy interesante, muy valioso. Libro que reiteramos es la enumeración botánica de las principales plantas de esta región, tanto útiles como nocivas, indígenas o aclimatadas, que se dan en las provincias de Azuay y Cañar, y usted ha dicho también parte de Morona, Santiago, acá en el sur del país. Esto quiere decir también, y seguramente es así, no hemos podido sino darle un vistazo muy rápido a su edición electrónica, pero será un compendio muy importante de conocimientos ancestrales. Así es decir, los usos medicinales de muchas plantas que aún ahora siguen estando vigentes, ¿no? Pero él los registra y los clasifica, las plantas que son beneficiosas y las plantas que son nocivas. Realmente es un trabajo muy importante. Yo me pongo a imaginar cómo sería ese esfuerzo hace 125 años para haber hecho la compilación, las observaciones, traer a la mesa las distintas manifestaciones, hojas, floraciones, etcétera, ¿no? Y observarlas y registrarlas en esas condiciones tan limitadas de antaño. Sin embargo, Cordero lo hizo por amor a su tierra. Y justo eso es lo que acá también necesitamos nosotros, ¿no es cierto? Y lo que manifestamos, amor a nuestro terruño, a este ecosistema donde vivimos y vamos a seguir viviendo. Entonces es muy importante la presentación de este libro, pero como manifestaba, hay también otras manifestaciones asociadas a este proyecto de investigación
como es una exposición de las plantas, etcétera, gráficos, en fin, que están siendo presentados en el edificio de la Corte Provincial de Justicia, en el patio interior de la Corte Provincial de Justicia. Con esa visión que trasciende el tiempo, economista Serrano, por la enorme experiencia que usted tuvo en esa última etapa del Centro de Reconversión Económica de Azuay Cañar y Morona Santiago, quisiera ir al momento actual y a lo que se viene. Usted, como último director del CREA y como uno de los pensadores más lúcidos del desarrollo regional, tiene una propia articulación sobre lo que el austro está viviendo en esta pulsación histórica entre agua, minería, entre territorio y extractivismo, entre memoria y presión económica. ¿Cómo definiría usted el momento actual, la coyuntura que estamos viviendo, la importancia para las nuevas generaciones? Básicamente, Gustavo, la lucha es entre un poder central y un poder local, entre una fuerza central y una fuerza local. El poder central o la fuerza local nos quiere imponer de todo, nos quiere imponer minería, nos quiere imponer extractivismo. Pero nosotros tenemos un poder local que debe ser acrecentado. Y en torno a eso tenemos que encontrar los fundamentos de por qué hablamos de este poder local. Pues resulta que Azuay, por ejemplo, en el año 2025 había contribuido con más de 900 millones de dólares por concepto de impuestos. Había también contribuido con el aporte de los trabajadores que están fuera en el extranjero con alrededor de 1.180 millones de dólares. Es decir, un promedio mensual de casi 100 millones de dólares que envían en concepto de las denominadas remesas que envían sus ahorros. Está el aporte que la SUAY hizo con la identificación, la promoción y la construcción del complejo hidroeléctrico Paute, que suministra más del 30% de la energía hidroeléctrica. En fin, y sin embargo hay una injusticia fiscal. El gobierno central nos sigue tratando mal. Por ejemplo, no cumple en el campo de la educación, no cumple en el campo de la medicina. En el de la seguridad presenta un déficit, como usted lo ha señalado en repetidas ocasiones, de policías, ¿no? Porque lo mínimo que se debe, hay un déficit de más de 1.000 policías que están ausentes acá. En fin, todo esto hace ver que tenemos nosotros un poder local que hemos podido hacer carreteras. Por ejemplo, es absurdo que el gobierno central no haya entregado la delegación vial a las instituciones del gobierno seccional de acá. Si, por ejemplo, el Consejo Provincial de la SUAY en su momento, entre el año 2005 y 2012, manejó muy bien el peaje en las carreteras que nos lleva hacia Gualaceo y Paute y hacia la provincia de Morona, Santiago y el complejo hidroeléctrico Paute. Entonces, todos estos deben ser motivos que deben estar en la agenda de quienes quieran ser candidatos o quienes quieran dirigir el gobierno seccional de acá de Azuay y de Cañar también, porque son dos provincias que están juntas. Pero básicamente, quien venga como candidato tiene que defender el agua de Cuenca, las fuentes de agua, tiene que defender el ecosistema. Esto es algo fundamental porque Cuenca sin agua simplemente se convertiría en algo inhabitable. La situación en el tema de rentas para el austro es inaceptable, pero no sé si de alguna manera se puede explicar cómo, pese a ser una de las regiones que más aporta en términos de remesas, de producción, de formalidad económica, el austro ecuatoriano siga recibiendo asignaciones presupuestarias que no reflejan su peso real en la economía nacional. ¿Cómo vencer esto? Todo esto debe ser motivo para que las universidades, por ejemplo, se pongan a hacer debates, organizar reuniones, análisis correspondientes para ver cómo podemos salir de esto, ¿no? Fíjese usted que para la carretera Cuenca-Molleturo, el Empalme, han sido asignados 21 millones y se hace gran alaraca en torno a esta asignación. Pero recordemos que tan solo el arreglo del kilómetro 49 costó alrededor de 8 millones de dólares. Entonces, con 21 millones de dólares, ¿qué podemos esperar que se haga? ¿Qué podemos esperar que se realice? Cuando vemos que en otras provincias, por ejemplo, en la carretera Pallatanga, Bucay, Riobamba, Pallatanga, Bucay,
se está haciendo una inversión de más del doble de la que se está haciendo en el caso de la carretera Cuenca-Maviaturo-Naranjal. Vemos con interés la realización del distribuidor que hay acá en Monay y pero es una inversión también relativamente pequeña después de años de ostracismo y de abandono, porque en el gobierno del economista Correa se invirtieron más de 11.000 millones de dólares en el mejoramiento de la red vial estatal, y para el caso de la SUAY se le asignó menos del 3%, menos de 300 millones de dólares. Entonces, pasa algo, yo creo que es momento, además, teniendo en cuenta que ya vamos a cumplir 200 años de fundación del Estado ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano fue fundado en 1830 y vamos a cumplir 200 años, que debería haber un programa de todas las universidades, particulares y públicas, que trabajen en torno a esto, es decir, preguntarnos por qué somos tan vilipendiados, tan maltratados por el gobierno central. Yo creo que esto no debe continuar ni puede continuar. No podemos continuar con estas vías. Yo soy usuario del camino, soy usuario frecuente del camino que va hacia Pauta y Gualaceo, y realmente es un desastre ese camino. Allí se plantearon estudios que no se cumplen hasta ahora. Las cunetas están sucias, no hay señalamiento, no hay una línea que plantee pintada en la vía ni en los costados. En fin, hay baches, Es hay el derrumbes, no se esquema limpian general los para el derrumbes. austro, no exclusivamente en la vía Claro, esta es Bolaceo, una... Paute, va a Girón, vaya Soldados, vaya hacia el oriente ecuatoriano por cualquiera de las otras vías. Esa es la tónica. No. Y vea usted que en el caso de esta vía que va hacia que va hacia Paute Gualaceo, Chordelegui, Sixi, por ahí están circulando los camiones que conducen el combustible para la explotación minera de Zamora a Chinchipe, y también los camiones que llevan los reactivos, y entonces con enorme peligro, por ejemplo, de que estos vehículos sufran algún accidente y contaminen las fuentes de agua del cantón Gualaceo o de otros cantones, sí, cosa que ya ocurrió en fechas anteriores. Y como usted señala, toda la vialidad, y cuando queremos los azuayos hacernos cargo del manejo de la vialidad, porque hemos demostrado que sí podemos, aquí han habido ingenieros. Hace pocos días falleció un distinguidísimo ingeniero, el ingeniero Pablo Vázquez Morales, que era un extraordinario, que demostró, digamos, cómo se pueden hacer vías en el Azuay, vías que son importantes, y no solo en el Azuay, sino en la región de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Entonces, se ha demostrado capacidad, sino viene esta cicatería o este maltrato hacia la ciudad de Cuenca y la provincia del Azuay. Y esto es lo que en las elecciones seccionales debe puntualizarse clarísimamente. Es hora de, acercándonos a los 200 años de establecimiento de la República de Ecuador, aclarar por qué. Ya no estamos como hace 100 años, en donde se podía argumentar que eran muy difíciles las comunicaciones. Entonces hay necesidad de esto, de sacarlo a público, de debatirlo y de conversar. Bueno, ¿por qué Claro. pagamos tantos impuestos? Y hay que encontrar soluciones prácticas, es decir, la queja recurrente no nos lleva a mucho. Ojalá el austro pueda, como lo hacía en los tiempos del CREA, proponer soluciones concretas, quizá con estudios a nivel de prefactibilidad, quizá de factibilidad, para tratar de cortar esta brecha entre lo que se aporta y se recibe. Y aquí quisiera preguntarle, ¿es este un problema de diseño institucional, de correlación política, o simplemente de una visión centralista de desarrollo que predomina en el país? Bueno, es el poder central que oprime al poder local. O sea, el poder central tiene una serie de argumentos y de herramientas constitucionales para oprimir, porque ha pasado desapercibido, y permítame que resalte el hecho de que a finales del 2023 y comienzos del 2024 hubo un consorcio de consejos provinciales de Azoy y Cañar y de las alcaldías de Cuenca y Azogues que propusieron al gobierno central, al ministro Luque, la delegación para el manejo de la vialidad. O sea, hubo algo muy concreto y práctico. Asfaltar, la empresa del Consejo Provincial realizó un estudio concreto y avanzó ya en los debates con los funcionarios correspondientes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Estaba casi listo, se esperaba que llegando Luque simplemente diera su visto bueno para que se proceda a la delegación del manejo de la red vial estatal a este consorcio de alcaldes y de prefectos. Sin embargo, esto no ocurrió. Es decir, hubo una situación muy concreta y un trabajo valiosísimo de asfaltar y de este consorcio, muy claro.
Lamentablemente, todo esto se dijo que no, que el propio ministerio va a seguir haciéndolo, pero no lo ha hecho y no lo va a hacer. O sea, uno de los puntos claros es solicitar la delegación. Esta práctica ya se hace con los consejos provinciales de Pichincha y del Guayas, y ya se hizo con el Consejo Provincial de la SUAY para el manejo de la carretera hacia Pauta y Gualaceo, y funcionó muy bien. ¿Por qué no se... cuál fue el capricho? Creo que hubo allí un cruce de alguien que tenía intereses electoreros y quería perjudicar la imagen del actual alcalde y prefecto. Entonces argumentó ante el gobierno central: ¿por qué le van a dar estas carreteras? Ellos no son del partido de ustedes. Y ese fue el criterio por el que no se concretó esta petición absolutamente práctica, que además nació de todo el movimiento de interés por la vialidad del 2023, en el que participó la Cámara de la Construcción, su presidenta, la arquitecta María Cristina García. Y entonces se devino y se concluyó en que un camino de solución, o el camino de solución para la vialidad estatal, era este de la delegación. Sin embargo, cuando ya estuvo todo listo, cuando los prefectos y alcaldes de acá habían negociado con el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron, llegó Luque y alguien interfirió por ahí y entonces se suspendió. O sea, está esa propuesta concreta, que además se remitía a la historia anterior. Hay que recordar que ya hubo peaje en el camino hacia Gualaceo y Paute, y que esa carretera estuvo funcionando muy bien, sirviendo muy bien a los usuarios. Es decir, hubo ya una experiencia. Que han habido errores, han habido, pero había que corregir. Sin embargo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al mando del actual ministro Luque, denegó y negó, dio marcha atrás después de haber avanzado bastante en esto de la delegación. Entonces, se ha habido imaginación y se ha habido iniciativas y propuestas concretas desde acá. Pero al momento vivimos la realidad que habíamos descrito y usted ha descrito al comienzo. Y ahí está quizá entre lo más visible y lo que más ha tocado el gobierno, el propio ministro Luque, la cuenca Girón, con un resultado, un estudio del ingreso sur que costó, si no recuerdo mal, $350,000, no sé si me equivoco, incluso con un cero en la cifra, pero que fue finalmente echado al tacho de basura todo ese proyecto. Y luego, en lo más reciente, tuvimos por allí un anuncio de una concesión de esta vía que no pudo ratificarla el director zonal del Ministerio de Infraestructura y Transporte. El presidente de la República anunció una concesión que se pensaba venía de la mano, por supuesto, con planes y programas concretos, planes de mantenimiento y desarrollo de las vías, pero en lo práctico realmente no tenemos nada o no tenemos mayor cosa. La cuenca Molleturo, que usted ha señalado, con un presupuesto de 25 millones, insuficiente a todas luces como para dejar en una situación aceptable, tolerable, con algún grado de garantías para quienes tienen que circular. Y si vamos a cualquiera de las otras vías, usted lo ha señalado ya. Acercándonos al final de este diálogo, usted ha insistido en el tema electoral. ¿Qué es lo que deberíamos los cuencanos esperar de los candidatos? Hay elecciones muy importantes para todos los cabildos en el austroecuatoriano y una elección también del prefecto provincial de esta provincia. ¿Qué deberíamos ver, qué deberíamos buscar en los candidatos para estas elecciones de noviembre? Bueno, básicamente, Gustavo, yo pienso que hay que suscitar el debate en torno a ciertos temas centrales. Por ejemplo, el arreglo de la vialidad. Definitivamente se tiene que pedir la delegación al gobierno central del manejo de la red vial estatal, porque eso no se va a arreglar nunca si no se hace con la delegación. Dos, una cancelación de todas las concesiones mineras metálicas en el macizo del Cajas, de donde proviene todo el agua que los 600,000 habitantes de Cuenca consumimos. Y es bien simple, todo el agua está arriba, está en el macizo del Cajas, y ahí, por el extraordinario fenómeno natural del ciclo del agua, se forma el agua, y de ahí viene el agua. Entonces nosotros no podemos tolerar que ahí hayan cajones con raticidas, con arsénico, etc. Entonces estos deberían ser dos objetivos
concretos y definitivos para quienes quieren participar como candidatos. O sea, tienen que pronunciarse estos candidatos. ¿Qué van a plantear? ¿Van a pedir la cancelación o no van a pedir la cancelación de las concesiones mineras? Segundo, ¿van a pedir la delegación del manejo de la red vial estatal o no? Fíjese, es tan burocrática toda la cuestión del gobierno central y tienen tanto descuido hacia nuestra ciudad y provincia, que al señor presidente de la República, la ex ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, a través de alguna funcionaria, le asesoró tan mal al señor presidente de la República para que en un momento determinado, en una entrevista el 1 de abril en Diario El Mercurio con el editor general, hiciera la afirmación de que los cuencanos ni se dan cuenta, toman agua del excusado sin jalar la válvula. Esto dijo el señor presidente, mal asesorado. Y también mal asesorado habló de las concesiones viales. No es que él debía decir estamos haciendo contratos de mantenimiento elemental, porque lo que se quiere hacer en el Cajas y lo que se quiere hacer en la Cuenca Girón Pasaje son mantenimientos superficiales, rutinarios, mínimos, pero no un mejoramiento que dure, porque ese mantenimiento y mejoramiento por resultados solo puede ser hecho a través de la delegación provincial. Entonces, a mí me parece que estos deben ser los temas rectores de la agenda para someterlos a ellos al debate sobre estos temas a los que sean candidatos para para las funciones seccionales. La invitación y la visión de todos los últimos gobiernos, en esto no nos equivocamos, ha sido el de tratar de seducir a los cuencanos, azuayos, habitantes del Austro, a aceptar la minería como un eje dominante del desarrollo. ¿Cuáles deberían ser los otros horizontes a proponer para los próximos 20 años en los cuales se profundice más bien esta vocación económica diversificada que le ha permitido al Austro sobrevivir y en muchos casos con mejores índices que en otras regiones del país? Así es, pero ve usted cómo políticas públicas como la adoptada por el presidente Noboa de romper la corriente comercial con Colombia afectan gravemente a la actividad económica de la SUAY y de Cuenca. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la actividad de Continental, la empresa llantera de acá, está afectada. Todo lo que tiene que ver con las exportaciones y el comercio de productos manufacturados de la línea blanca de acá está afectada. Y hace una serie de otras actividades económicas. Entonces, fíjese, aún en este caso, como una medida de política centralista como esta de crear aranceles a los productos colombianos afecta gravemente a la producción cuencana, porque da además como efecto que desde el gobierno colombiano también se creen aranceles e impuestos a los productos que van desde el Ecuador, entre los que están productos de acá de Cuenca. Sin embargo, sobre esto no se han pronunciado la Asociación de Cámaras de la Producción de acá, no han dicho nada. Esto es preocupante porque debería haber un pronunciamiento de la Asociación de Cámaras diciendo, bueno, esta medida del señor presidente nos afecta a nosotros gravemente. Y de continuarse sería la afectación mucho mayor todavía en las áreas de suministro de productos de remedios y más. Hay que continuar con la idea de diversificar la producción y la actividad productiva, estimular esa diversificación. Y por ejemplo, en el caso concreto de la producción agropecuaria, qué bueno que sería que se mejoren los niveles de control fitosanitario y de salud vegetal que hay acá. Y por ejemplo, entre eso, el control de la mosca de la fruta, que es la que tanto afecta a los frutales de hoja caduca, como son la chirimoya, la reina Claudia, el durazno, etc. Es decir, nada se ha hecho, por ejemplo, para controlar la presencia de la mosca de la fruta acá. Bueno sería que el actual ministro de Agricultura, que es de origen cuencano, se dé cuenta de esto y suscite que el INIAP, este instituto que no sé qué hace ahora, empiece un control y una campaña, en fin, se empiece a diseñar algo que el CREA empezó en su momento a realizar también. Inclusive en coordinación, por ejemplo, con algunas universidades se empezó a producir proteína hidrolizada para hacer trampas a fin de capturar a la mosca de la fruta y reducir su
su multiplicación. Esto, por ejemplo, ya existe en el Perú y funciona muy bien, es decir, no es nada del otro mundo, sino que el gobierno central le da muy poca atención. Entonces, ahorita nosotros importamos y consumimos frutas que en su mayoría vienen del extranjero o vienen de otras provincias, cuando acá podemos estimular la producción de nuestros frutales. Igual también en el caso del maíz, igual en el caso de la calidad de las hierbas que come el ganado para aumentar la productividad por unidad bovina, como suelen decir los especialistas. Sí, tenemos que mejorar, saber cuál es la producción por unidad bovina, por vaca, más o menos cuál es el promedio, la cantidad de litros y ver cómo podemos mejorar eso y cómo podemos continuar diversificando la producción agrícola, que es fundamental en nuestro caso. Entonces hay varias líneas. En la línea de manufactura, seguir estimulando la diversificación, pero en esta línea agropecuaria, continuar buscando estas soluciones. Igual, por ejemplo, en el caso de la reforestación, y ni se diga del cuidado y conservación de las cuencas hidrográficas y en general de las especies vegetales. ¿Qué ocurriría? Me pongo a pensar cuando veo algunas pinturas originales del doctor Honorato Vázquez, que hacía unos pinturas de los paisajes de la Azuay, y uno veía unas lomas absolutamente peladas, porque durante muchos años todos nosotros cocinábamos con leña y entonces procedíamos a talar y a cortar todo arbusto más y a dejar las lomas completamente peladas, después se reforestaron. Pero ¿qué pasaría si hubiera una crisis realmente de provisión de combustible acá? Entonces hay necesidad de reforestar y ahí ser selectivos, pensar claramente en planes de reforestación serios, en fin, con fines no solo de tener combustible o leña, sino también de tener madera que puede ser procesada industrialmente, inclusive para hacer muebles. En fin, todo eso requiere investigaciones con la universidad y con las instituciones estatales. Pero El para eso tiempo viene se el nos ha problema. agotado, economista Serrano. Queremos agradecerle muchísimo por haber estado con nosotros. A usted muchas gracias y a Antena 1, muy amable, gracias. Declaraciones del economista Enrique Serrano. Él fue el último director del Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Son las